Saludos, amantes de lo enigmático. Bienvenidos a otro emocionante episodio de Misterios Enigmáticos, el canal donde exploramos los secretos más oscuros y fascinantes del mundo. Hoy nos adentraremos en las profundidades de la oscuridad mientras exploramos el misterio de la isla de Poveglia, un lugar envuelto en leyendas y horrores sobrenaturales. Desde la distancia, la isla de Poveglia se erguía como un espectro entre las aguas grises de la laguna veneciana. La niebla que la rodeaba le confería un aura de misterio, como si las almas de los que habían perecido allí aún vagaran por sus costas desoladas. Era un lugar que siempre había fascinado a los habitantes de Venecia, pero también les infundía un profundo temor. Las leyendas sobre la isla hablaban de tiempos oscuros, cuando la peste asolaba la región y los enfermos eran enviados allí para morir solos y olvidados. Un escritor intrépido, Luca Rossi, había sentido desde hacía mucho tiempo una extraña atracción por la isla de Poveglia. Sus historias de terror habían ganado fama en todo el mundo, pero ahora buscaba inspiración en el lugar más sombrío que pudiera encontrar. Decidió que sería su próximo proyecto, una novela que explorara los misterios y horrores de la isla. Con su libreta y su pluma en mano, Luca abordó un pequeño bote y remó hacia la isla. A medida que se acercaba, la niebla parecía espesarse, envolviéndolo en su abrazo frío. El aire estaba cargado de una sensación palpable de opresión, como si el propio lugar estuviera impregnado de un mal antiguo. Cuando Luca finalmente puso pie en la isla, una sensación de inquietud se apoderó de él. El suelo estaba cubierto de hierbas marchitas y espinas retorcidas, y las ruinas de edificios medio derruidos se alzaban como monumentos a un pasado olvidado. Cerrando los ojos, Luca pudo casi escuchar los susurros de los fantasmas que habitaban la isla. Decidido a investigar más a fondo, Luca se adentró en las ruinas del antiguo hospital psiquiátrico. Las paredes estaban cubiertas de grafiti y moho, y el aire olía a humedad y descomposición. Con cada paso que daba, parecía que el peso del pasado se hacía más fuerte, como si las sombras mismas estuvieran intentando arrastrarlo hacia abajo. De repente, un sonido agudo lo sacó de sus pensamientos. Luca giró la cabeza hacia la fuente del ruido y vio una figura oscura entre las sombras. Su corazón dio un vuelco mientras se acercaba lentamente, temeroso de lo que pudiera encontrar. ¿Quién está ahí?, preguntó Luca, su voz apenas un susurro en la oscuridad. La figura se detuvo, apenas visible entre la penumbra. Luego, lentamente, comenzó a acercarse, revelando una forma humana cubierta por un manto negro. ¿Qué estás haciendo aquí?, La voz era un susurro siseante, lleno de un frío que hacía que la piel de Luca se erizara. «Soy escritor», respondió Luca con valentía, aunque su voz temblaba ligeramente. «Estoy aquí para investigar la historia de la isla, para descubrir sus secretos». La figura se detuvo frente a él, su rostro aún oculto en las sombras. «Los secretos de Poveglia son peligrosos», dijo. «Muchos han venido antes que tú, buscando respuestas, y todos han encontrado su perdición». Luca sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. «No me importa el peligro», dijo con determinación. «Estoy dispuesto a arriesgarlo todo por la verdad». La figura pareció considerarlo por un momento, luego asintió lentamente. «Muy bien», dijo. «Pero ten cuidado con lo que buscas, escritor. Poveglia no perdona a los intrusos». Con eso, la figura se desvaneció entre las sombras, dejando a Luca solo en la oscuridad. Temblando, decidió continuar con su investigación, sabiendo que el precio de la verdad podría ser más alto de lo que jamás hubiera imaginado. Durante los días siguientes, Luca exploró cada rincón de la isla, entrevistando a lugareños y recopilando historias de terror que hablaban de apariciones fantasmales y sucesos inexplicables. Pero cuanto más aprendía, más se daba cuenta de que algo oscuro y siniestro se ocultaba en lo más profundo de Poveglia. Una noche, mientras investigaba las ruinas del antiguo hospital, Luca sintió una presencia acechando en las sombras. Giró la cabeza bruscamente, pero no vio nada más que la oscuridad que lo rodeaba. Entonces, de repente, algo lo golpeó con fuerza desde atrás, enviándolo al suelo con un grito ahogado. Luchando por levantarse,
Luca vio una figura oscura parada sobre él. Sus ojos brillaban con una luz sobrenatural. «Te advertí que te alejaras», dijo la figura con voz siniestra. «Pero tú insististe en seguir adelante. Ahora pagarás el precio por tu curiosidad». Antes de que Luca pudiera decir una palabra, la figura lo agarró por el cuello y comenzó a arrastrarlo hacia las profundidades de las ruinas. Aterrorizado, Luca luchó por liberarse, pero la fuerza de su captor era abrumadora. Mientras lo arrastraban más y más cerca de la oscuridad, Luca sintió una sensación de desesperación abrumadora. Había buscado la verdad, pero ahora se daba cuenta de que había sido una trampa mortal. Con un último esfuerzo, sacó una linterna de su bolsillo y la encendió, bañando las ruinas en una luz brillante. Para su horror, vio que la figura que lo había capturado no era más que una sombra oscura, sin forma ni sustancia. Con un grito de terror, Luca se soltó de su agarre y corrió hacia la salida. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Mientras huía de las ruinas, pudo escuchar risas siniestras que resonaban a su alrededor, como si las sombras mismas se burlaran de su miedo. Finalmente, llegó al bote y remó lejos de la isla, jurando nunca volver a poner un pie en ese lugar maldito. Sabía que había escapado por poco de su destino final, pero también sabía que las sombras de Poveglia lo perseguirían por el resto de sus días. Y así, mientras la niebla envolvía una vez más la isla de Poveglia en su abrazo frío, Luca Rossi juró guardar silencio sobre los horrores que había presenciado, porque sabía que algunos secretos estaban destinados a permanecer enterrados en las sombras para siempre. Queridos espectadores, después de haber explorado el misterio de la isla de Poveglia, los invitamos a dejar sus comentarios y compartir sus propias experiencias paranormales. ¿Qué piensan sobre la historia de Luca Rossi? ¿Creen que Poveglia es realmente un portal hacia lo sobrenatural? No olviden darle like a este video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras investigaciones. Hasta la próxima, amantes del misterio.